Se acercan unas elecciones en España y cuando no, en este caso las elecciones catalanas, así que aprovechamos para hacer un vídeo para explicar exactamente cómo se traducen los votos en escaños. Y es que la cuestión de los votos, traspasar los escaños, no es tan sencillo como decir, bueno, pues si ha tenido el 12% de los votos, le daremos el 12% de los escaños. No, porque eso comportaría un problema arquitectónico casi, porque no siempre va a encajar, es decir, el redondeo nos va a dejar con unos partidos que tienen más escaños de los que les tocaría y otros con menos. Así que se crearon métodos matemáticos, fórmulas matemáticas, sobre todo han triunfado algunas, dos las vamos a explicar en este vídeo, para traducir, como digo, los votos en los escaños, que es ese cálculo que ya se hace automáticamente en las televisiones mientras vemos el letrerito de todo lo que se está escrutando y cómo cambian las posiciones en el Congreso, en el Parlamento, donde sea. Bueno, pues vamos a explicar los dos principales métodos. En España, en la inmensa mayoría de los parlamentos, Congreso, los parlamentos autonómicos, etcétera, se utiliza el llamado método D'Hondt. Hoy veremos exactamente cómo funciona el método D'Hondt y además también os explicaré cómo funciona el método Saint-Léger, que es el que se utiliza sobre todo en países nórdicos y bueno, pues sobre todo es el que más se propone porque es más proporcional y veremos qué quiere decir eso de proporcional. Como se acercan elecciones en Cataluña, vamos a coger un ejemplo práctico y vamos a coger exactamente de las 4 provincias que reparten escaños al Parlamento de Cataluña, vamos a coger, para hacerlo más fácil, aquella que menos escaños reparte, que es Lleida. Así que nos vamos a poner ya, y quiero que veáis esto, ¿no? Aquí tenemos las 4 circunscripciones catalanas, Barcelona, Tarragona, Girona y Lleida reparte 15 diputados. Lo que vamos a hacer es un ejercicio práctico de repartir los 15 diputados y vamos a coger, como a la hora de grabar este vídeo todavía no han sucedido las elecciones catalanas de 2021, vamos a coger los resultados del 21D de 2017. Estos fueron los resultados. Aquí veis tanto los escaños como los votos, como el porcentaje de voto que obtuvo cada uno de esos partidos. Y como he dicho, vamos a empezar a explicar el método D'Hondt. Es un método matemático, es una fórmula matemática que consiste en algo tan sencillo como poner el partido, los votos y utilizar esta serie de números, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5... Esta lista la puedes seguir hasta un total de los escaños que vas a repartir, pero nunca es necesario llegar, por ejemplo, en este caso, a 15. No será necesario. ¿Qué es lo que se hace justo después? Lo que se hace justo después es dividir el número de votos que ha obtenido cada partido por cada uno de estos números. Algo tan sencillo como lo que vamos a hacer ahora mismo. Es decir, os lo repito, es el número de votos. Permitidme que utilice aquí un poquito de la magia de Excel para que no nos den errores, entre este número de aquí, que este número pues obviamente va a ir variando. Es decir, si dividimos 78.000 entre 1, pues obviamente se quedan 78.000, pero lo vamos a dividir entre todos estos números y obviamente lo vamos a hacer para todos los partidos. Esto es lo que obviamente se hace automáticamente en las elecciones, no se tarda tanto, no tiene una persona haciendo esto, pero es para que lo entendáis. ¿Cómo se asignan los escaños? Pues bien, nos olvidamos de estas 3 primeras columnas, nos centramos en esto y repartimos escaño por escaño. ¿A quién le damos un escaño? Al cociente más alto de esta lista. ¿Cuál es? Pues obviamente siempre va a ser el primer partido dividido entre 1, los 78.000 de Junts per Catalunya. Por tanto, le damos el primer escaño y tachamos esto. ¿Por qué? Porque ya lo hemos usado. Ya está usado. Junts per Cat ya se ha cobrado con esto un escaño. ¿Cuál será el siguiente escaño? El número más alto que no esté tachado, que en este caso es el de Esquerra Republicana con sus 64.000. ¿Vale? Es decir, y tendríamos que seguir por cada número. El siguiente sería el 40.000 de Ciudadanos y le daríamos también un escaño. Me he olvidado de dárselo a Esquerra. Seguiríamos por el 39.000 de Junts per Catalunya y obviamente no vamos a repartir los 15, sino que vamos a hacer un copiar-pegar, que lo tengo aquí preparadito. Esto es como quedaría los 15 escaños que fueron el resultado real. Ahora vamos a hacer aquí el copiar-pegar, pero es que vais a ver que esto es el resultado real. Vemos aquí 6, 5, 3, 1... Y esto es exactamente lo que hay aquí. Podéis parar el vídeo en cualquier momento y ver que exactamente no me he saltado nada y que he tachado los 15, porque esto suma 15, los 15 escaños. ¿Cuándo paramos de tachar? Muy fácil, cuando ya hemos repartido todos los escaños que daba esta circunscripción. En este caso Lleida daba 15, pues ya está.
Al llegar a 15 hemos parado de usar el método don't. Vale, ahora vamos a ver, porque yo creo que es sencillo haber entendido el método don't, vamos a ver el de Saint-Léger, que es aquel que dicen que es más proporcional. ¿Por qué? ¿Por qué es más proporcional? Bueno, vamos a ver algunos problemas que nos podemos encontrar aquí y luego vemos cómo los solucionamos con Saint-Léger. Nos quedamos con el método don't, que es el nuestro, que es el que utilizamos en España. Pues mirad, estamos viendo cómo Ciudadanos no llega ni a doblar los votos del PSC y aún así se lleva el triple de escaños, ¿lo veis, no? Sin llegar a doblar se lleva el triple de escaños. Por ejemplo, ese sería un problema. Luego tenemos problemas, aquí no nos metemos con la ideología, me refiero a una cuestión que estamos viendo. Otra cuestión, por ejemplo, con la que quiero que os quedéis en mente, es que en este caso, a partir del quinto partido, como la CUP, en este caso, con 12.000 votos se queda sin representación, el PP con 10.000 se queda sin representación, incluso si los sumásemos, sumarían 22.000 votos, que es más, o 23.000, que es más de lo que obtiene el PSC, es decir, Catalunya en Comú también se queda fuera. Entonces, el método de Saint-Léger, es decir, el método don't, que es el que utilizamos en España y estamos viendo ahora, lo que permite es que hay menos partidos que concentran más escaños y eso permite tener mayorías de una manera más simple. Es decir, cuando llegan al Parlamento y hay que formar una mayoría, una investidura, votar un presidente, votar unos presupuestos, el método español, el método que se aplica en España y en muchos otros países, el método don't, lo que te permite es llegar a una mayoría mucho más fácil. Por tanto, los gobiernos suelen durar más, suelen durar más, porque es más fácil pasar investiduras, pasar presupuestos, etc. Lo que pasa es que el ejemplo de España en los últimos años nos demuestra que no es del todo fácil. Pero bueno, nos quedamos con esto. Lo que hace el método de Saint-Léger, lo llevo diciendo todo el rato, es hacerte más proporcional. Es decir, ayudar en este caso a partidos como el PP, la CUP o Catalunya en Comú a entrar en el Parlamento. Vamos a verlo. El método de Saint-Léger, veréis, es lo mismo, hemos colocado esto lo mismo, pero lo que cambia es esto de aquí. Si antes era una serie de números 1, 2, 3, 4, ahora solo se dividen por los números impares. ¿Qué es lo que conseguimos con los números, haciendo esto con los números impares? Pues que el cociente de los partidos grandes se hace pequeño mucho más rápido. Lo vais a entender en cuanto aplica la fórmula, vais a entender exactamente, si no lo estáis viendo ya, vais a ver exactamente qué es lo que ganamos, no es que ganemos, es decir, qué es lo que ganan los partidos medianos. Y ojo, voy a decir una cosa, partidos medianos independientemente de ideologías, es decir, de este método se benefician aquellos que quedan terceros, cuartos, quintos en unas elecciones, independientemente de la ideología. Eso sí, si coges dependiendo del Parlamento, o el Congreso de los Diputados, o la provincia que estés tocando, históricamente el beneficiado será el mismo. En España, hasta la irrupción de Podemos, sobre todo el principal perjudicado siempre era Izquierda Unida, que quedaba tercero, cuarto en todas las provincias, pero nunca llegaba a rematar, nunca llegaba a conseguir los escaños que, entre comillas, merecía por el porcentaje de votos en total de España que había obtenido. Entonces, Ciudadanos y Podemos también es verdad que en algún momento se unieron reclamando precisamente que este sistema electoral beneficia a los dos partidos mayoritarios, el PSOE y el PP. Pero si de repente fuesen otros los partidos mayoritarios, les beneficiarían a ellos, no es por las siglas, es por ser el principal partido, los dos principales partidos. Bueno, que me enrollo. Ya tenemos esto hecho y el sistema es exactamente el mismo. Vamos a repartir 15 diputados entre los cocientes más altos que no estén tachados. El primero, por supuesto, siempre es el del partido más grande. Esto no cambia y le damos 1. Al principio no vamos a ver demasiados cambios, porque el segundo se lo vamos a dar a Esquerra y el tercero, con el 40.000, se lo damos a Ciudadanos. Bien, el siguiente es el del 26.000 que tenemos aquí de Junts per Catalunya, ¿vale? Entonces le dejamos un 2. Aquí sí que quiero enrollarme un poquito más para que veáis dónde está la diferencia. Cuidado que después de esto no se lo damos a Esquerra, sino que nos vamos al 21.700. ¿Veis? Por 300 votos, por el cociente, nos vamos al PSC. El PSC que antes, recordad, tenía un solo escaño, ya lo ha conseguido. Ya ha conseguido ese escaño. El siguiente, obviamente, es el de Esquerra, ahora sí, con 21.000. Y quiero que sigamos, ¿vale? Permitidme unos segunditos más, ¿vale? El siguiente serían los 15.000 de Junts per Catalunya. Nos quedamos con estos
3 escaños. Vamos a aguantar un poco porque vamos a ver grandes diferencias que van a aparecer enseguida. Le damos un segundo escaño a Ciudadanos con esos 13.000 y aquí vamos a estar atentos porque nos vamos al 12.800 de Esquerra y ojo que el siguiente cociente más alto, mirad cuál es, la CUP. De repente, gracias a que Junts per Catalunya y Esquerra Republicana han dividido más rápido sus cocientes, la CUP tiene la oportunidad de entrar. Una CUP que antes no tenía ni representación, obtiene representación. Pero como veis, llevamos 9 escaños, por tanto nos quedan 6 todavía. Así que seguimos. El siguiente se lo vuelve a ganar Junts per Catalunya, que se va a los 4. Y el siguiente cociente más alto, sí, es el del PP. El Partido Popular, que antes tampoco tenía representación, con el método de Sant Leguer en Lleida hubiese obtenido representación en 2017. Y ojo que esto no ha acabado, porque el siguiente cociente más alto, diréis, el 9.200, no, el 9.400 de Catalunya en Comú, Catalunya en Comú Podem, llamarlo como queráis, pero es un partido que estaba lejísimos, porque pensad que tenía la CUP y el PP por delante de obtener representación, y con el de Sant Leguer ya tiene representación. En este caso, yo creo que aquí hemos visto ya las principales novedades. Vamos a ver al método de Sant Leguer resuelto, que sería este. Le voy a meter un poco de zoom, ¿vale? Para que lo veáis. Y esto es como quedaría el método de Sant Leguer. Es decir, ahora vemos la comparativa, no os preocupéis, pero vemos cómo han entrado varios partidos. ¿Cuál es el problema de todo esto? Más inestabilidad, porque tienes que pactar con más partidos, porque no tienes tanta mayoría, porque estamos haciendo esto por Lleida. Si lo llevásemos, ya no te digo al resto de Cataluña, sino a unas elecciones al Congreso Español, que eso lo hice yo en la universidad y quedaba, bueno, en mi simulación entraba hasta el PACMAC, aquí como veis, está aquí abajo, ¿no? Bueno, pues esto es lo que nos lleva a todo esto. Y por cierto, hay una cuestión que se ve en los medios de comunicación, sobre todo en las últimas elecciones, que dicen este partido está a 200 votos de obtener el escaño por no sé qué y quitárselo a no sé quién. Y muchas veces dicen, el PP va a quitarle un escaño a la CUP. Y tú dices, pero si son dos partidos totalmente opuestos, ¿cómo puede ser que el PP le quite un escaño a la CUP? Pues eso es muy sencillo. Cuando dicen que está a 200 votos, se refieren a que este Excel que tenemos aquí, ellos lo tienen hecho, se va rellenando automáticamente y es muy fácil saber dónde está el siguiente cociente. Por ejemplo, imaginaros que Lleida, en vez de 15, repartiese 16 escaños. ¿Cuál sería el siguiente escaño? Pues mirad, la cosa estaría aquí, en el tercero de Ciudadanos, con 8.182. Pero claro, tampoco está tan lejos ni el PSC, ni... Bueno, pues aquí tendríamos una lucha entre Esquerra Republicana y Junts per Cat. Entonces podríamos decir que, en este caso, hay unos... Vamos a redondear, hay 1.000 escaños, o sea, 1.000... votos, porque no son votos, serían puntos de diferencia, pero como estamos hablando de un cociente de 3, es decir, cuando veáis que el PSC, que dicen las noticias, el PSC está a 300 escaños de tal, es por esto, o sea, es básicamente por esta diferencia entre lo que hay de aquí, de este 7.200 a este 8.100. Y luego está la comparativa, que os quería enseñar, que está aquí. Fijaos en esto, he hecho una comparativa en la que vamos a ver diversas cosas. Los escaños que se obtienen a día de hoy, los reales, los que pasaron en 2017, los escaños que acabamos de simular, es decir, estos de aquí de Sant Leguer, como veis ya hay diferencia. Junts per Catalunya, el número 1 pierde 1, es decir, los que han quedado primero pierden en favor de otros partidos. Normalmente el tercero se mantendría, pero bueno, aquí Ciudadanos también perdería 1 en favor, en este caso, de mayor representatividad de los de abajo. Y para que entendáis lo de la representatividad, os digo, teniendo en cuenta que Lleida repartía 15 escaños, hemos dicho, ¿cuál es el porcentaje de escaños que se lleva cada partido? Pues veis, con el método actual, Junts per Catalunya se lleva el 44% de los escaños, Esquerra se ha llevado un tercio porque se ha llevado 5 de 15, etc. Si utilizamos los escaños de Sant Leguer, lo que vemos es que obviamente Junts, Esquerra y Ciudadanos pierden porcentaje y lo ganan el PSC, la CUP, PP y Catalunya en Comú Podem. Y diréis, esto es bueno, esto es malo, esto se parece más al porcentaje de votos. Aquí lo tenéis. Aquí lo tenéis, la comparativa entre lo que sería Sant Leguer y lo que sería
el porcentaje de votos. Básicamente sería un poco eso, esto lo que veríamos, ¿veis? Del 40% que tienes por un 32 de votos pasa a ser más igualado. Lo de Esquerra es clavado. Lo de Ciudadanos sí que es verdad que queda un poco infrarrepresentado y aquí vemos un poco de variedad, ¿vale? Porque todos tienen un 7% y hay un poco más de variedad. Pero bueno, básicamente esto es un poco el reparto según el método Don, según el método de Salegué. Estos son los dos principales métodos y ya sabéis que para cualquier cuestión que queráis saber, cualquier otro vídeo, ya sabéis que podéis pedírnoslo en la caja de comentarios aquí en YouTube y sobre todo darle clic a haceros mecenas, si no estáis suscritos por supuesto, y darle clic a haceros mecenas de Simple Política, a cambio de mucho contenido exclusivo y otras ventajas. Hasta luego.